Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Emiliana, se cayó la ley ómnibus, finalmente vuelve a comisiones, todo desde cero. ¿Un poco se vio venir o no? En el poroteo, en la búsqueda de consenso, en las ganas de juntar voluntades para que salga una ley que vos considerás vital. La idea es ir tratando de sumar gente, ¿no? De restar y mucho menos a los aliados. Es extraño porque hasta terminó hablando Rodríguez Larreta diciendo busquen consenso, Patricia Bullrich diciendo vos ya perdiste, como está degradado un poco, ¿no? El debate. Degradado es poco, Sí. Es llamativo y por no decir que es dos cosas que sucedieron por primera vez. Un oficialismo que llega a votar una ley sin saber si la va a poder sacar. No existe por una cuestión de el arte de la política. O sea, vos vas al recinto con ciertas seguridades. Bueno, y lo otro es que tenía tantos incisos que nunca pasó, que yo no vi nunca un tratamiento de una ley que empezaran a caerse los artículos por inciso, porque tenían hasta E, F, G, H, había 2 millones de cosas. Lo Emi, que pasó, perdóname, sí. para ir frenando porque hay tantas cosas que pero eso de todos los incisos no termina siendo un tiro en el pie, porque al principio era tantos incisos, es como manden todo, no lo van a leer y va a pasar, y al final termina siendo esto lo que lo hace caer. Hay una característica de este gobierno que me atrevo a decir que ya es una tendencia, es a presentar cosas en volumen. Cantidad. Esta es mi ley, 800 resmas. Como si eso fuera sinónimo de trabajar mucho. Bueno, a veces en la escritura se dice que escribir corto es lo más difícil, porque tenés que explicar brevemente algo muy complejo, sintetizar. Bueno, con las leyes pasa lo mismo. Cuando vos más largas las haces, es más difícil de limitar, incluso de llevarlas adelante. Y lo que pasó ayer fue que a medida que se leían, se caían. Llegaron hasta el artículo 5 de los 386 que quedaron de los más de 660 que eran. Desconoce las formas, porque veo el título arruinan el país, o sea, mandás un mamotreto que no está bien redactado, que no cumple ciertas normas, que no logra consenso, y si no te lo votan ni los propios, están todos en contra mío, son unos boludos, no entienden nada, es como... Para mí hay algo, perdón, Emi, que esto nos ceba bastante también, pero hay una cosa que es, si hay un relato de destruyen el país, después vamos a entrar en este método persecutorio que están tratando de instalar y demás con quienes votaron en contra o no. O quien no acompaña a la totalidad de la ley. Pero vos, para poder sostener este discurso de que son todos chorros, corruptos y qué sé yo, mínimamente tenés que hacer tu trabajo bien. Y esto lo hicieron de una manera muy amateur, al punto que en varias notas al ministro del Interior, Francos, o a Oscar Sago de la Cámara de Diputados, les explicaron el reglamento. No sabían que arrancaba de cero. Bueno, ahí hay dos lecturas. Una es, no nos olvidemos que el presidente asumió y dio un discurso de espaldas al Congreso, sí, diciendo que él está contra la casta y considera que el Congreso es la casta. El tema es que al Congreso también lo votamos todos, incluso los que lo votaron a él como presidente. Sí, claro. Entonces, ese es el problema. Lo que pasó ayer es que a medida que avanzaban, por ejemplo, le dieron las facultades extraordinarias en 6 de las 11 materias iniciales que él pedía, se la dieron en economía, en la facultad financiera, seguridad, tarifaria, energética y administrativa, pero le empezaron a limitar cuando empezaban los incisos, le votaban negativo. Por ejemplo, en emergencia en seguridad quedó en una cuestión meramente simbólica porque los diputados le rechazaron el inciso que especificaba en qué iba a consistir esa facultad, que decía fortalecer la actuación de las fuerzas federales en seguridad en distintos órdenes. A esa le votaron negativa. Y acá otra lectura. Es posible que la oposición dialoguista haya decidido, esto no es un dato, es una lectura, haya decidido, yo te acompaño para que veas que yo te doy herramientas, y no quedar pegado en oposición con el kirchnerismo. Sí. Pero tengo una manera democrática de decirte que no, y es esto, es en el Congreso, en un inciso, te lo bajo. Eso es hacer política, es conocer las herramientas y hacer política. Ahí hay una cosa que vos estás diciendo que me parece súper interesante, el concepto de hacer política, que también lo utilizan de una manera negativa. Es como, no, porque tal negoció apoyar tal cosa, entonces es corrupto. No. Funciona así, y vos pusiste un montón de gente que no tenía la menor idea y le estás haciendo creer a un montón de gente que eso está mal. ¿Así funciona acá, en Alemania, en Japón o en Estados Unidos? Es así, es el arte de negociar. Y por otro lado, cuando se habla de la desaparición del Estado, por eso también se pelea mucho por la
la figura del Estado, porque el Estado lo que hace es equiparar poderes y supuestamente ayudar a los más vulnerables. Bueno, cuando llegó el capítulo de la reforma del Estado fue todo para atrás, y el capítulo que venía, que seguía, era el que le interesaba muchísimo al gobierno, que es el de privatizaciones. Viendo que todo iba a cuesta abajo, llamaron un cuarto intermedio, y cuando volvieron, Oscar Sago, el presidente de la bancada de La Libertad Avanza, decidió retirar el proyecto. Dijo Milei que fue que él dio la indicación desde Israel. En varias oportunidades, Miguel Ángel Pichetto les dijo prácticamente en 7 idiomas diferentes que se dejaran ayudar y que tenían que ganar, que tenían que ceder. No hubo manera. Bueno, lo que va a pasar ahora es que esto vuelve a comisión, pero es como si esto no hubiese existido. La Libertad Avanza, según lo que comentaban públicamente en notas, muchos de sus legisladores pensaban que todavía valía la aprobación en general. No vale, vuelve todo a cero. Esto es como que no existió todo este trabajo en comisión. Para recordarles, había logrado 55 firmas, pero 34 eran en disidencia. O sea, llegó muy, muy débil ese proyecto a la Cámara. Nunca en la historia del Congreso argentino pasó que un proyecto aprobado en general vuelva a una comisión. Tan rápido, ¿no? Y con acusaciones de traición a Carolina Píparo, propios que dijeron, no, privatizar el Banco Central, no sé, le pusieron algún pero. Píparo le votó en contra un inciso. Un inciso y la salieron a escrachar en las redes como la traidora. Sí. Un poco fuerte. Escrachada en las redes por por órganos oficiales. Sí, claro. La presidencia, o sea, el órgano de comunicación de presidencia hizo un listado, una lista negra de estos son los diputados que apoyan están al en contra país. del país. Lo retuiteó, eso lo compartió Milei también, no es que solamente, es él con su nombre y apellido. Y ahí hay una cosa que también está bueno hablar de cómo reaccionan ante el rechazo, porque tenés por un lado esta manera de perseguir, que vos podés perseguir a un opositor de diferentes formas, lo podés meter preso, lo podés podés buscar el repudio en la calle, podés hacerlo mierda en redes inventando cosas, y después la otra manera que tienen también de reaccionar es leemos lo que piensa Milei a partir de los likes, a partir de las cosas que retuitea, y ahí también tenés Milei tratando de instalar la idea de que en realidad esto lo hizo Milei a propósito para que la gente se dé cuenta quiénes son los traidores a la patria. El tema es que si realmente eso fuera verdad, lo que él está planteando no es un país republicano, él quiere otra cosa. Entonces habría que ver qué es lo que quiere hacer y qué es lo que le va a dejar hacer el Congreso, porque creo que hoy por hoy el Congreso es el órgano que le pone límites a alguien que quiere gobernar en absoluta soledad. Puyaro de Santa Fe, Yarlora de Córdoba y Sáenz de Salta son los gobernadores apuntados como traidores por el oficialismo. Surgió fuerte ayer a la noche y hoy más, y también lo habló el vocero presidencial, la idea de un plebiscito. Bueno, el dato es que un presidente solo puede llamar un plebiscito no vinculante. No vinculante es que si nosotros decimos sí o no, y acá otra pregunta es, ¿cuál sería la pregunta? Porque ¿qué voy a contestar sobre 664 artículos? ¿Sí o no? ¿O la pregunta cuál es? ¿Quiero al Congreso o quiero al presidente? O sea, ¿cuál sería la pregunta de ese plebiscito? Es increíble. Para mí van a tratar de simplificar lo más posible. Es Milei sí o Milei no, como algo así, digamos, tratando. ¿Me apoyás o no me apoyás? Si me apoyás me tenés que dar todos los poderes. ¿Cómo va a ser para mí si realmente me amás, dame todo. Para mí la pregunta va a ser, ¿apoyás que mejoremos al país o estás con la casta? ¿O querés ir en contra de tu país? Ponele que esa fuera la pregunta. La ley lo que dice es que si ganara, sí, apoyo al presidente, al ser no vinculante, si lo convoca el Poder Ejecutivo, porque si lo convoca el Poder Ejecutivo es no vinculante, tendría que ser tratado por el Congreso. O sea, volvemos a lo mismo de siempre. Exactamente lo mismo, calculo que en su cabeza la idea de meterle presión a los legisladores diciéndole me quieren a mí. Bueno, los plebiscitos en Argentina solo 2 veces se usaron, en 1901 en la provincia de Chubut y con el arbitraje del Reino Unido, cuando quedaron establecidos los límites que tenemos ahora, geográficos entre Chile y Argentina, y en 1984 para conocer qué pensaba la ciudadanía, y si aceptaba o rechazaba el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile, habiendo mediado el Papa en el conflicto del Beagle. Con respecto al este deseo que está ahí flotando en el aire de gobernar solo y gobernar de una manera casi monárquica, yo no puedo entender que le pase teniendo en cuenta el nivel de sus diputados. La verdad es que no están a la altura de lo que están haciendo, no están a la altura del trabajo, no conocen el reglamento, no son buenos debatiendo.
la que gritó viva Cristo. Digo, hay como una cosa ahí que es bastante particular y que te da cuenta como que lo mal armada que está la lista. Mientras tanto, Milei está en Israel, se emociona el Muro de los Lamentos y fue a confirmar que quiere mudar la embajada a Jerusalén, lo que ya valió un comunicado de repudio de la agrupación terrorista Hamas, que fue mencionada como el nazismo moderno. Me parece bien que se la ponga entre organismos terroristas, porque en muchos casos se habla de como si fuera una ONG. No es una ONG, es una organización terrorista. Pero toda comparación con el nazismo a mí me parece poco feliz, me parece que no trae nada bueno atrás. No sé, además de que se encienda la idea de que jamás de golpe nos mira y nos repudia. Nos mira y nos puso... Nos repudia. Sí, nos repudia y si no estábamos en el mapa, acabamos de entrar en su mapa. Increíble. Declaraciones que hizo en su visita al Museo del Holocausto en referencia al ataque que lanzó Hamas el 7 de octubre del año pasado, que mató a 1.200 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes. Dijo el presidente: al mirar las imágenes del Holocausto tenebrosas, me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. ¿Dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días? Y ahí hizo la comparación, dijo que elegir la vida es demandar la liberación de los secuestrados, no hay que callar ante la monstruosidad del nazismo. Este es el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Y ahí volvió a hablar de la idea de mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, algo que, como decía, ya fue condenado por Hamas ayer. Solo 3 países tienen embajada en Jerusalén, el resto en Tel Aviv. Son Guatemala, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos. Bueno, y será Argentina el cuarto país en tener la embajada en un territorio que todavía es denominado por parte del mundo árabe y por supuesto por Gaza como territorio ocupado. Lo consideran territorio sagrado en litigio y por eso las embajadas en general están en Tel Aviv y no en Jerusalén. Bueno, hasta acá, amigos, un breve repaso. Hoy juega River Excursio a las 21:45 y acá hay música, maestro. Y esto es Philip Steele de Portugal de Man, o sea, Cristiano Ronaldo. Portugal de Man, ¿qué otro es si no es Cristiano?